Bienvenido al podcast Curiosos Académicos, el lugar en donde las personas aprendemos a lo largo de la vida para mejorar nuestro contexto. Sea un curioso académico. Interconexión, hipertextualidad, interacción, conexión permanente, información infinita y plenamente cambiante, junto con los recursos, la automatización, la posibilidad de automatizar procesos, las redes sociales, no solo entendidas como ámbito de interacción desde lo particular, sino también redes profesionales o ámbitos profesionales de intercambio, y la cada vez mayor necesidad de buscar espacios de creación de microcontenidos que a su vez vayan conformando contenidos muchos mayores. Eso podría ser un resumen de lo que hoy esta revolución digital que veíamos caracterizada en la transformación del escritorio en el video anterior, nos está desafiando como investigadores, como indagadores y como educadores en definitiva, o como transmisores de conocimiento, que sería otra forma de ver nuestra propia tarea también. Es decir, la tarea de investigar es la misma que hace décadas atrás, pero no es la misma o está transformada a partir de estas caracterizaciones de lo digital, que no es solo un mero anexo, y esa idea me parece que es central, sino no es una mera herramienta, sino que también tiene que ver con la alteración que hace de nuestros propios procesos, de las dinámicas, de los momentos, de los intercambios. Y acá doy un ejemplo particular que comentábamos al inicio, con un ponente anterior de este mismo espacio, con Domingo Borba, uruguayo, con quien no nos conocemos personalmente y no hemos trabajado nunca. Sí pudimos intercambiar a partir de la indagación y la investigación al punto de poder construir un libro juntos. Y esa cuestión es sinónimo de la transformación de este ecosistema digital, que seguramente nos va a interpelar y nos va a seguir interpelando en nuestra propia tarea de buscar, de En indagar y de definitiva, ¿cuál es? reconocer. Entonces, ¿cuáles son los puntos de partida para comenzar y para contextualizar lo que va a venir después, que van a ser los recursos, la parte central? En lo pre, en lo durante y en lo post pandemia. La pandemia influye, pero no solamente influye, lo que caracteriza este tiempo. Hay una transformación digital de las universidades, teniendo en cuenta las universidades como el ámbito de educación superior, donde generalmente se apunta a mayor investigación o transferencia de conocimientos, pero reitero que todos los docentes estábamos llamados a esa tarea. La docencia de investigación ya no tiene barreras, lo que comentábamos recién, ya no hay límites, ya no hay imposibilidades de compartir, o si las hay, se han liberado bastantes. Hay mayor acceso a mucha más información, sin duda, y esto, que es una ventaja, a veces se convierte en un problema. Hay una producción de conocimiento democratizado. Cualquiera de nosotros puede en cualquier momento publicar un video en YouTube con un resultado de una investigación. Y ello está abierto y es posible y se puede hacer en cualquier situación, y cualquiera de nosotros lo podemos hacer. No está vedado en los ámbitos de producción de conocimiento como quizás sí ocurría décadas atrás. Hay nuevos competidores por el saber. Ya no somos los tenedores de ese saber y de ese conocimiento único, ni en la investigación ni en los docentes, y hablo de redes sociales, hablo de distintos espacios digitales, hablo de influencer, hablo de un montón de espacios que, entre comillas, compiten con ese saber que finalmente se va a transmitir, y preguntarnos si hay nuevas formas de validar resultados, porque está claro, la investigación sigue siendo la investigación, pero ¿cómo validamos esos resultados en este nuevo contexto? Me parece que ahí hay un consenso y una discusión necesaria para dar. Y hemos pasado de publicar, un poco lo decía Manuel Area recién, de publicar en la investigación, a también difundir, que son procesos que se pueden tomar como sinónimos, pero en realidad antes la publicación era: yo hago esta investigación, la pongo a consideración en una revista, en un abstract, en un paper, en un congreso, y allí queda. En cambio, ahora el proceso de difundir me involucra a mí,
como productor de esa difusión, como promotor de esa difusión de lo que yo estoy haciendo. Y vuelvo de nuevo, a una gran investigación interuniversitaria de décadas, como hablo a ese trabajo que se hace en el aula de indagación para conocer la flora y la fauna del lugar, ¿sí? Hablo de la investigación y la indagación en ese amplio sentido. Y preguntarnos también si en este contexto vale o qué rol tiene o qué lugar tiene la indagación analógica para un mundo digital. Cuánto de lo que traíamos debe seguir siendo analógico y cuánto deben transformarse a partir de esto digital. Teniendo en cuenta un concepto de ciencia abierta, de código abierto, de acceso abierto, de infraestructuras abiertas, recursos educativos, datos, laboratorios, evaluación, equipos, es decir, una ciencia, o para no ponerlo en una disciplina particular, una producción y transmisión de conocimientos que siga manteniendo este concepto de democratizado y de democratización y que nos permita que el conocimiento fluya, se genere, se interactúe. Una muestra de esto quizás puede haber sido el comienzo, ahora no me animaría a decirlo tanto, el comienzo de la producción de vacunas para el COVID-19. A partir de la interacción y el intercambio, yo descubrí esto, ahí iba, lo conocíamos todos, estaba en abierto, fuimos testigos de un proceso de investigación y de producción científica a gran escala y en abierto, ¿no? Después empezaron a entrar cuestiones políticas de estados y económicas y de compañías que empezaron a restringir un poco ese proceso. Pero al principio, en esta necesidad mundial de encontrarnos, hubo un cierto intento de esta ciencia abierta. Empecemos todos a conocer, a ver, a interrelacionarnos para descubrir lo que tenemos que descubrir, que en este caso era una vacuna que solucionara una pandemia. Pero también como comienzo me parece interesante, muy entre comillas, por favor que no se malentienda, provocar, ¿no? Porque esto de lo digital muchas veces se entiende como lo digital, pero hasta ahí. Es lo digital, pero esto no. Bueno, buscando distintos casos, que de hecho hay varios, pero bueno, tomé uno más cercano a quien convoca esta charla. Fíjense, esta investigadora existe, es real. Pido disculpas si alguien la conoce, pero me pareció muy importante su caso. Es de México, se llama Priscila del Valle, es candidata a doctorado en el Medical Center Southwestern en Texas. Tiene publicaciones en distintas organizaciones y en distintas revistas académicas como Oxford Academic y The Journal of Infectious Disease, porque investiga las enfermedades infectocontagiosas. Tiene su perfil en el centro médico, es decir, trabaja allí y está como en un proyecto de doctorado ya en su 4º año. Bueno, una investigadora con un recorrido y con citaciones y con procesos y en el ámbito formal. Pero también esta misma investigadora tiene 393.800 seguidores con 650 subidas y casi 5,5 millones de likes, que en internet es muchísimo, y donde en TikTok. ¿Sí? Esta investigadora, la misma que veíamos recién, exactamente la misma y con el mismo conocimiento y con la misma sabiduría en su ciencia, tiene videos en TikTok que si ustedes lo ven, uno no asocia TikTok a esto y explica su proceso, su tesis, su trabajo, un día a día en ella como investigadora. Cuando uno lee los comentarios de los videos se encuentra con qué bueno, eso es lo que yo quiero hacer, no conocía esta tarea, ¿cómo hago para estudiar? Yo también quiero ser doctora, quiero ser doctor. Bueno, distintos procesos que ayudan a esto que decíamos recién, de publicó sus trabajos y los dejó a disposición, a difundir, a mostrar esta producción científica y de investigación. Y fíjense, 2 videos los vamos a compartir, son bien cortitos porque son videos de TikTok, compartimos el primero. Mi nombre es Priscila, soy estudiante de doctorado de 3er año en Ciencias Biológicas y mi proyecto de tesis se enfoca en la investigación de la microbiota intestinal,
que está conformada por aproximadamente 100 billones de bacterias y la investigamos como un factor que afecta la eficacia de tratamientos de inmunoterapia, específicamente el tratamiento de inhibidores de puntos de control inmunitario, que son puntos que impiden que las células T ataquen células normales. Pero a veces las células cancerígenas se aprovechan de estos puntos para evadir que las células T las ataquen. Así que al inhibir o bloquear estos puntos, activamos células T que pueden atacar a las células cancerígenas. Pero como todo tratamiento, no todos los pacientes responden. Y hay muchos artículos que se han publicado en la última década que demuestran que la microbiota intestinal de pacientes que responden y pacientes que no responden al tratamiento son diferentes. Pero aún no se sabe el por qué y eso estoy investigando. Bueno, es muy interesante ver los comentarios en ese video particularmente, algunos porque TikTok se asocia a jóvenes, sin embargo, no son tan jóvenes los que hoy por hoy están en según nuevos estudios, pero algunos dicen, no entiendo nada, pero parece muy interesante. Y eso ya es una puerta de difusión y de encuentro con la ciencia. Yo no vengo del área de la biología, ni mucho menos, y el 99% de los términos que dijo no los entiendo o no los conozco. Pero uno empieza a ver, el video más visto en el canal tiene que ver con un análisis de sangre que hace y explica cómo se analiza la sangre, que es muy interesante y es el video más visto que tiene. Y después tiene otros videos más asociados quizás al día a día, pero es entrar al laboratorio de una investigadora y ver su momento, su día a día, de producción, qué hace con cada uno de los elementos. Que muchos quizás nunca hemos entrado a algún laboratorio de esta forma. Bueno, tiene que ver con esta difusión y con esto digital y también con romper estas barreras de que me parece a mí la mayor consecuencia de este tiempo, de que hay ámbitos posibles para la tarea de investigación y hay ámbitos que no son posibles para la tarea de investigación. Bueno, en realidad depende de cada uno de nosotros y de lo que nosotros vayamos construyendo. Me pareció un ejemplo significativo en ese sentido. Entonces, como punto de partida complementario a lo que decíamos, la construcción de la identidad digital del investigador, si partimos que lo digital es importante, nuestra alfabetización digital como investigadores, que significa ya no aprender a leer y escribir, sino aprender a leer y escribir en lo digital, y nuestra comunicación digital, la difusión, porque lo digital en la investigación pasó de ser de opcional y alejado, bueno, podemos usar esto, pero no a esencial y evidente. Y reitero, antes de la pandemia, pero también durante y mucho más después. Esto como contexto para entender por qué hablamos de recursos, ¿sí? Que no son recetas, no son cuestiones que sí o sí se imponen, no es que mañana todos nos vamos a hacer nuestro TikTok y nos vamos a mostrar nuestro día a día, no es esa la propuesta, ¿sí? Pero sí la posibilidad de repensar nuestra tarea de investigación, nuestro rol como indagadores, educadores, y desde allí empezar a utilizar los recursos y las herramientas que vamos a revisar hasta ahora. Esa era la intención de este primer momento. Y ahora sí vamos a entrar a cuestiones más específicas, que como les decía en un principio, son solamente sugerencias, la gran mayoría basadas en mi experiencia, tanto por ser parte de un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, aquí en Argentina, como compartir tareas de investigación, de indagación y de producción de conocimiento con otros colegas, en lo presencial, que también se utilizan estos recursos, o en lo virtual, inclusive con profesionales de otros países. Y vamos a ir dividiendo las herramientas en distintas temáticas. Lo primero relacionado con lo anterior que veíamos como introducción, los perfiles digitales. Nosotros tenemos muchos en nuestras redes sociales, utilizamos nuestro WhatsApp, pero como profesionales de la investigación, de la indagación o de la educación, estamos llamados a construir nuestro perfil digital. Sería nuestra carta de presentación, que va más allá del currículum vitae o de la hoja de vida, sino
ese espacio en el que nosotros construimos nuestra identidad digital como investigadores. Por ejemplo, de esta investigadora eran tanto las publicaciones, las revistas o los sitios, como su TikTok en ese caso. Bueno, acá las sugerencias pasan por desde lo más formal a otras alternativas. Una opción es ORCID. ORCID es un espacio netamente de investigadores y de académicos en el que uno tiene un perfil con un código alfanumérico no comercial único que identifica a científicos y otros autores académicos. De hecho, en muchos trabajos o universidades piden el perfil de ORCID porque allí figura todas las publicaciones y las investigaciones que cada uno hizo, y no hay manera de confundirse con otro porque cada uno tiene un número particular. Uno construye el perfil, le dice cuáles son los distintos nombres con los que puede aparecer en las investigaciones y se empieza a armar la base de datos, y este perfil único como científico y como investigador. Es muy interesante tenerlo y alimentarlo permanentemente a medida que vamos elaborando nuestras propias producciones. Es una garantía de científicos y de investigadores. Si en algún momento alguien necesita buscar a alguien, lo óptimo sería que esa persona tenga un perfil allí en ORCID. Un complemento anterior a ORCID que existe desde hace más tiempo es Google Scholar o Google Académico, que es similar, permite vincular bases de datos como ORCID u otras para armar nuestros perfiles digitales, y también genera nuestra base de datos de publicaciones, de indagaciones, la cantidad de citas, las visualizaciones. Podemos agrupar y organizar toda nuestra producción científica en este punto. Es complemento del anterior porque cada uno apunta a distintas tareas o a distintas formas de buscarlos. Este está más asociado a nuestro perfil de Google, pero también es interesante tenerlo, y nos piden, en todos estos perfiles, nos piden una cuenta institucional de correo para poder registrarnos. También como perfil digital, ResearchGate, que en realidad es un ámbito para una red social y herramienta de colaboración para investigadores. Acá buscamos artículos, revistas científicas y bases de datos con más de 35 millones de registros. Muchos de los artículos que consultamos cuando estamos investigando están en esta base de datos, que pasan por un registro de selección y de validación de acuerdo al usuario, y que allí están disponibles. Y es una forma interesante de, yo tengo este artículo, no tengo dónde publicarlo, sería como un ámbito primero donde publicar nuestros artículos y después empezar a buscar otras revistas más formales o institucionalizadas que a veces tienen sus requisitos como muy particulares. Pero aquí puedo, con este proceso de validación y de registro, puedo subir mis artículos y desde allí se pueden consultar en cualquier lado y empezar a hacer seguimiento. Artículos que después van a ir a Google Académico y que después van a ir a ORCID también, y ahí empiezo a hacer la vinculación, y todo ello conforma mi perfil digital. Y también la posibilidad de usar LinkedIn como herramienta profesional, no solo laboral, tiene más de 750 millones de miembros, y es una forma de interactuar ya desde el compartir conocimiento, ya no desde lo específico académico y científico, pero sí como ámbito para construir la identidad profesional, quizás de las redes más óptimas para ello. Y finalmente, con perfiles digitales, Linktree, que viene a salvar una cuestión importante. Muchos necesitamos a veces una página, una sola página, que condense todo lo que vamos haciendo. Bueno, Linktree es una buena opción porque lo que hace es agrupar enlaces. No cargo documentos, archivos ni más, agrupa enlaces a mis redes sociales, a mis correos electrónicos, a mi teléfono, y a videos, a documentos y demás. Entonces yo puedo tener una página, entre comillas, digital, con todos los enlaces que a mí me interesa que alguien vea, y los puedo ir modificando tranquilamente. Y desde ahí, con este complemento de herramientas, tengo mi perfil digital buscando que sea coherente entre sí. Para el trabajo colaborativo o la productividad, tenemos distintas herramientas que se han impuesto bastante en esta pandemia. Una de ellas es Trello, que es un software de administración y de gestión de proyectos. Nos permite interactuar en un mismo espacio, ver qué ha aportado el otro,
a ver qué tareas tenemos pendientes, cómo vamos trabajando para trabajar en un equipo, suponiendo que no estemos en el mismo lugar, pero también por la cuestión del tiempo, ¿sí? Alguien entra en un momento, otro en otro y no sabemos qué trabajo hizo. Bueno, Trello nos permite esa comunicación. Después, la suite de Google, que antes era Google Suite, ahora es Workspace, que nos permite también un trabajo articulado y colaborativo con todas las herramientas, desde una videollamada hasta un documento colaborativo, hasta el calendario, hasta las notas. Podemos vincular todo en relación a un equipo de investigación. Y la misma opción, pero desde Microsoft 365, que también nos permite funcionalidades en la nube y colaborativas para poder colaborar. ¿Cuál es la mejor y la que se adapta más a nuestras posibilidades, a nuestro equipo, pero también a nuestros presupuestos? Porque si bien tienen versiones gratuitas, también en algunos casos necesitamos funciones que son de pago en este caso. También, ¿por qué no optar por un grupo en Facebook? Los grupos en Facebook se han reavivado en este último tiempo, se han transformado y ya no son solo un espacio tipo foro o chat, sino que tienen posibilidad de subir documentos, de dividir por temas, y yo puedo con mi equipo o con mi área investigativa crear un grupo y desde ahí empezar a colaborar y hablar de lo mismo. Un aula virtual que a su vez es una red social dentro, es Edmodo, se utiliza mucho por ahí en nivel primario, secundario, pero también para investigación puede ser un ámbito en el que podamos tenerlo como repositorio y también como intercambio. Tiene las dos cosas al mismo tiempo y es un ámbito interesante en ese sentido. Y Slack es una aplicación de comunicación netamente orientada a la comunicación para equipos. Sería un chat avanzado porque nos permite compartir desde enlaces, archivos, videos, dividir por temas, sobre qué temas armamos. Entonces discutimos 5 temas distintos y tenemos un chat propio para cada uno de esos temas y cómo nos intercambiamos y vemos qué opinó uno y qué opinó otro y cuál fue el aporte. Bueno, para ponernos de acuerdo, trasciende y es mucho más productivo que WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Porque WhatsApp es toda una sola línea de textos y de mensajes que a veces nos termina abrumando o nos terminamos perdiendo. Para el almacenamiento, ¿por qué incluimos almacenamiento? Y porque cuando investigamos empezamos a recopilar información y eso nos va generando acumular distintos espacios. Bueno, una de las opciones es OneDrive, es gratis en 5 GB y de pago hasta 6 terabytes, que también puede ser otra opción Google Drive, como para almacenar archivos e ir guardándolos, no solo para lo colaborativo, sino Dropbox, que todas estas herramientas nos permiten trabajar de manera colaborativa y lo que yo subo lo ve otro y desde ahí empezar a trabajar. Seguramente muchos de nosotros ya lo utilizamos, pero son 3 opciones posibles y no es menor la cantidad de espacio que cada uno nos brinde, tanto en el plan de pagos como en el plan gratuito. La agenda o el calendario, otra de las herramientas posibles para el trabajo de investigación. Tenemos Google Calendar, que nos coordina las agendas, los tiempos, cuándo alguien está libre, cuándo no, cuándo podemos encontrarnos, qué podemos hacer, agendar una videollamada por Meet ahí mismo y al compartir el calendario se comparte ese mismo enlace. Bueno, es una herramienta de productividad interesante, pero también está Calendly, que es una programación de reuniones profesionales automatizadas. Nos permite generar flujos de trabajo y, por ejemplo, cuando a mi calendario llega determinada actividad o determinada persona o determinada solicitud, yo lo automatizo para que genere distintos mensajes, acuerde un día, para que me arme las reuniones. Bueno, es muy interesante como herramienta de productividad también, similar a Wimi, que permite compartir y sincronizar agendas con miembros de proyectos y a partir de ahí encontrar, por ejemplo, les debe haber pasado seguramente en algún trabajo en equipo, ¿cuándo nos podemos encontrar? Bueno, de esta manera tenemos como un pantallazo rápido y sencillo con estas herramientas que nos permite ver el miércoles a las 3 de la tarde podemos todos porque no tenemos ninguna actividad y allí lo acordamos y eso se sincroniza con cada uno de nuestros calendarios pensando en el equipo o con invitados a esos calendarios. Marcadores sociales o curación de contenido, es decir, yo estoy investigando,
Estoy recopilando información, mucha información. ¿Qué hago con esa información? ¿Y cómo hago para que no se me pierda en el camino? Bueno, lo que puedo hacer, hasta inclusive me puede servir a mí como difusión de información. Feedly es un lector de RSS. RSS es el lector de las actualizaciones de las páginas que yo consulté. Entonces, cuando yo consulto una página, para no guardarla en marcadores y no olvidarme que ahí publican cosas interesantes, con esta aplicación yo señalo esa página y cada vez que hay una novedad me avisa. Hay un contenido nuevo en este blog, en esta página, en este espacio, y tiene complementos para los navegadores, entonces simplemente me aparece una notificación como si fuera un correo electrónico y yo veo, descarto, abro, comparto. Es muy interesante porque cuando uno empieza a investigar, empieza a recopilar muchas fuentes de información, bases de datos de universidades, de tesis, de trabajos, de blogs, de investigadores. Entonces me permite trabajar con esas actualizaciones. Scoopit es una aplicación que me permite traer los sitios o las fuentes de información que yo quiera, pero a su vez me la organiza casi como si fuera una especie de diario, de periódico, y que a su vez eso lo puedo mantener interno o lo puedo compartir, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, yo le puedo decir, de estos 10 sitios, de estos 3 perfiles de Twitter, de estas 5 páginas de Facebook, recopila la información y cuando haya novedades, publícalo. Entonces, de esa manera, uno va también manteniéndose actualizado y viendo las novedades. Y Wakelet es mucho más manual, pero nos permite crear una serie de enlaces, videos, podcasts, redes sociales y demás, en las que yo voy organizando y compartiendo la información de acuerdo a una temática específica. Sería como una especie de pizarra o de muro en el que yo voy armando distintas colecciones de acuerdo al tema. Para graficar o presentar datos, bueno, tenemos el Excel clásico, ¿no? Uno puede traer los datos y graficarlos, pero más allá de eso, para grandes proporciones de datos y para otra forma de presentarlos, una de las opciones es Flourish, que es una plataforma para visualizar datos y para narrar historias, porque me permiten una amplísima gama de presentación de datos, desde mapas, desde presentaciones interactivas que se van viendo en el tiempo, etcétera, pero también armar como una serie de diapositivas que se van mostrando para contar una historia. Fue muy usado en un principio por medios de comunicación que entraron a lo digital para contar con datos. Infogram, como su nombre lo indica, nos permite hacer infografías interactivas y multimedia para visualizar datos de distintos tipos y los puede presentar horizontal, vertical, con distintas animaciones y puede incluir gráficos, textos, traer datos de un Excel y generar el gráfico automáticamente. Es una infografía multimedia interactiva que me la genera para mostrar datos y conclusiones. Y Data Studio, que se vincula mucho con las herramientas de Google, pero también yo puedo traer datos externos, convierte datos en paneles y crea informes sincronizados. Básicamente, y contándolo en la experiencia propia. Uno tiene tres archivos de Excel que tienen datos, por ejemplo, del rendimiento, de investigación, de los resultados de las encuestas que hicimos en el 2020, en el 2021 y en el 2022, pero lo tengo en 3 archivos distintos. Uno arma esa base de datos en Data Studio y Data Studio los organiza y nos permite la posibilidad de presentarlos en gráficos de manera integrada. Es muy interesante para un amplio abanico de datos y de información, y especialmente de diferentes fuentes. En esta categoría es quizás donde menos experiencia tengo, si bien los he utilizado y demás. En muchos casos la limitación es la versión de pago. Análisis de datos cualitativos, no cuantitativos. Tenemos 3 opciones: Atlas.t, En Vivo y MassQDA. Particularmente prefiero En Vivo, si bien son software o aplicaciones que requieren un proceso de estudio y de trabajo para poder utilizarlos. Tienen una curva de aprendizaje que no es rápida y que se realiza mucho en base
a la visualización de tutoriales o a la realización de cursos y a la experiencia en sí, son sumamente potentes porque como herramientas de análisis de datos cualitativos lo que nos permiten es ir más allá del número. Entonces, por ejemplo, nos permiten ver por qué determinadas edades de nuestros sujetos de estudio reaccionan de determinada manera ante una pregunta y si esa pregunta la comparamos con el momento en el que se hizo, bueno, nos permite ver lo cualitativo en una investigación. ¿Dónde está lo lento? En la carga de datos y en ir educando al programa para que vaya analizando eso. No es mágico, no es acá están los datos y mañana vuelvo a buscarlos, ¿no? Es un análisis que lleva su tiempo poder llevarlo, pero son muy, muy potentes y están muy vinculadas a lo que a los desarrollos que, por ejemplo, hoy se realizan desde la inteligencia artificial para poder entender y comprender datos cualitativos. Maestro, le interrumpo tantito. Nos quedan Sí, por 10 favor. minutos para finalizar. Excelente. Ahí estoy Gracias. finalizando. Formularios o relevamientos, conocemos Microsoft Forms como opción a Google Forms, Mentimeter para hacer relevamientos en tiempo real, que se utilizan mucho en videollamada, pero también lo podemos dejar como herramienta asincrónica. Y en Google, particularmente en mi caso, los formularios de Google me parecen algo limitados, pero sí tienen muchos complementos que podemos utilizar, por ejemplo, para cerrar una encuesta en determinado tiempo, para obtener más datos de los que van respondiendo, para poder analizar de otra manera los informes y lo que se va generando. Bueno, sugiero analizar los complementos de Google Forms más allá del formulario habitual que estamos acostumbrados a utilizar. Gestores bibliográficos. Tenemos estos tres básicos, EndNote, Basic, Mendeley y Zotero. Particularmente utilizo Zotero, que es un gestor bibliográfico, es aquel que nos permite ir recopilando con un solo clic la información de un sitio, de un PDF, de un documento. Yo lo consulto con un botón derecho, con una función, lo agrego a mi base de datos de estos gestores bibliográficos y la ventaja es doble. Por un lado, ya tengo realizado mi relevamiento de bibliografía que voy consultando y por otro lado me permite generar las citas y las referencias bibliográficas de manera automática, lo cual se agradece mucho en el tiempo cuando uno está realizando un trabajo final. Muy recomendable y se integra con Word, se integran con Google Docs, es muy interesante y nos permiten muchas fuentes bibliográficas, inclusive en las versiones gratuitas. Para finalizar, y yendo al final, para citar y para referenciar, obviamente tenemos que conocer las normas APA o las normas de citación y de referencias que necesitemos, pero también a veces es importante contar con un aliado para poder generarlas. Bueno, lo que tenemos acá, BibGuru, Scribe o Scikit-Form o el mismo Word, tienen distintas herramientas que nos permiten, por ejemplo, poniendo solamente el enlace, nos generan automáticamente la cita según APA 6, APA 7 o Chicago o cualquier otra norma de referencia, y es muy interesante tenerlos a mano como para evaluar, por ejemplo, la forma en la que nosotros vamos haciendo nuestra referencia. Buscadores académicos y electrónicos, de acuerdo a la gran cantidad de disciplinas que haya. Como buscador académico genérico, WordCat, que tiene un montón de referencias y ya nos da la bibliografía de esa referencia que encontremos. Es muy interesante para consultarlo. Buscadores específicos para la matemática o para inclusive la cuestión médica, que tienen su aplicación web y su aplicación móvil también. Y herramientas complementarias que nos ayudan a la cuestión de investigar. Yo tengo un video en YouTube de una conferencia de 2 horas y para no transcribirla, YouTube genera automáticamente los subtítulos. Voy a una herramienta para descargar el subtítulo del video de YouTube y me descarga el archivo en texto. Lo controlo y ya tengo ahí la conferencia para poder trabajar. Otra herramienta interesante es dictar de voz, de un micrófono, esta que está acá en celeste, de voz a texto. Yo puedo ir dictándole, lo mismo hago con Word o con Google Docs,
y va escribiendo esa referencia, puede ser interesante como toma de notas inclusive, y lo de abajo es una de las herramientas que si bien es de pago, es de IBM, que nos permite lo contrario, de un archivo de voz pasar a un archivo de texto, con estas transcripciones que muchas veces son engorrosas cuando las queremos realizar. Para finalizar, detectores de plagio, que hay muchas posibilidades, pero son muy interesantes para nuestro trabajo y para los trabajos de los otros también, y generar alertas de búsquedas de Google o convertir de PDF a Word o otras herramientas también para trabajar con documentos pueden ser otras opciones también interesantes como para poder complementar. Sí, yendo a las conclusiones finales, investigar sigue siendo investigar, rigurosidad, argumentación, confirmación, pero se puede potenciar a partir de las herramientas digitales. La digitalización de la investigación y del rol del investigador debe incorporar publicaciones, mantener coherencia, gestores bibliográficos, combinar la presencia web con la social y con la real. Hay una enorme variedad de herramientas y de recursos digitales. Indagar, probar, seleccionar, usar y validar, y en especial complementar, es la consigna en este contexto de digitalización. Premisas para usar o no una herramienta: no la eventual dificultad, sino la pertinencia para mi tarea o actividad, los beneficios para mi experiencia y el ahorro de tiempo a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué no ser un investigador con perfil ni actividad digital? Claro que sí, se puede, pero la diferencia de difusión, colaboración, conocimiento, construcción de redes y actualización es muy amplia y las oportunidades son diferentes. Para finalizar, la revolución científico-tecnológica está liderando la solución a la crisis sanitaria y la cultura digital nos ha permitido seguir socializando globalmente a pesar del confinamiento. No es un éxito menor y ese éxito que se ha logrado ha partido de estos recursos, herramientas y posibilidades digitales que se nos brinda en este contexto de sociedad digital. ¿Quieres participar como ponente en nuestro podcast? Visita educomplexus.com para más información. Recuerda unirte a nuestra comunidad de aprendizaje @curiososacadémicos en Facebook y Telegram. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.